Hola, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes y que este mensaje que hoy el Señor ha colocado en mi corazón para compartirles sea de bendición para cada uno de nosotros. Yo lo he titulado Las manifestaciones no bastan. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces hemos visto a Dios responder a nuestras necesidades? Pero cuando llega una necesidad mayor, simplemente como que no tenemos la confianza suficiente y no vemos la posibilidad de que Dios nos saque de esa nueva circunstancia delicada, aunque ya lo haya hecho anteriormente. Así que en la medida en que nosotros vamos caminando con el Señor, nos damos cuenta que no es lo que Dios hace, no son las manifestaciones que Dios ha hecho en nuestra vida que nos va a llevar a confiar en Él. Sencillamente lo que nos lleva a confiar en Dios es la relación que nosotros tengamos con Él. Yo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana que no es por necesidad que he aprendido a confiar en Dios. De hecho, cuando he estado en necesidad, me la he pasado pensando en esa necesidad más que en Dios. Ahora, no es que yo esté diciendo que no oremos por nuestras necesidades. Llegamos a confiar en Dios, es por la relación que nosotros tengamos con Él, no por esas manifestaciones, esas respuestas que Dios ha tenido en nuestra vida a lo largo de nuestra vida natural o en nuestra vida cristiana. Y para ello quiero basarme en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14. Si nosotros miramos en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 6, vemos las manifestaciones gloriosas de Dios cuando quiere sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Vimos manifestaciones como la de las plagas, la de el granizo, la de las langostas, en fin, muchas plagas, terminando con lo de la muerte de los primogénitos, para que Faraón sacara al pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó? Pues cuando al fin Faraón decidió sacar al pueblo de la esclavitud, el pueblo sale, pero el Faraón se retracta, el Faraón se enoja porque aún su hijo murió y se enoja por haber sacado al pueblo de Israel y va contra él el ejército de los egipcios y Dios lleva al pueblo de Israel hacia el desierto y están frente al mar. Pero miremos lo que pasa con el pueblo de Israel. Dice en el capítulo 14, versículo 10, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Después de ver todas estas manifestaciones de la gloria de Dios, que esas plagas no los tocaron a ellos y Dios los saca de la esclavitud de Egipto, Dios los saca de esa miseria en que ellos vivían. Pero allí dice que clamaron a Dios, pero no clamaron a Dios para darle gracias. Clamaron a Dios fue para reclamarle, decirle, y es que allá en Egipto no habían sepulcros para que nos mataran y nos
sepultaran allá en Egipto, que mejor hubiéramos ido seguir siendo esclavos. Y es que así nos pasa a nosotros, cuando Dios hace manifestaciones y de pronto también pasamos por ese desierto, estamos pasando por ese desierto, empezamos a murmurar, empezamos a renegar, a hablar mal de Dios. ¿Y por qué Dios, si yo soy tan bueno, por qué me pasa esto? Empezamos a desconfiar de Dios. ¿Pero por qué? Porque sencillamente no lo conocemos. No conocemos a ese Dios creador del cielo, de la tierra. Pero miran, sigamos viendo lo que sucede aquí en este pasaje de Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Qué maravilloso el contraste del pueblo de Israel con lo que está diciendo Moisés. Moisés les dice: no teman porque Dios está con nosotros. Porque aún Dios ha permitido todas estas circunstancias para que veamos la gloria de Dios. Y es lo que Dios también nos está diciendo a nosotros: no temas. No temas por los enemigos que de pronto te estén persiguiendo. No temas por las situaciones que estés viviendo, porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Y vas a ver la gloria de Dios. Aún Dios permite que esos enemigos nos persigan para que veamos la gloria de Dios. Porque ¿cómo vamos a conocer a ese Dios grande, maravilloso que tenemos si no vemos su gloria? Si no vemos su favor, si no vemos su amor, si no vemos su misericordia para con nosotros. Pero ¿cuándo la vamos a ver? Cuando estemos en esas dificultades, en esas situaciones. Así que confiemos, no temamos, confiemos en lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Y en el versículo 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Qué maravilloso ver que dice que esa nube y esa columna de fuego, el ángel de Jehová iba delante de ellos. Pero cuando venían esos enemigos, ese ángel, esa columna de fuego y esa nube se pusieron entre los enemigos y el pueblo de Israel. Y es que Dios nos protege de esos enemigos. Dice que para los egipcios esa nube y esa columna de fuego era tinieblas, era algo que estaba tapando a los hijos de Dios, a Israel, al pueblo de Israel. Y es que Dios, cuando están esos enemigos atacando, Dios también los confunde. Dios también coloca tinieblas para que no nos persigan. Esto fue lo que sucedió aquí en esta circunstancia con el pueblo de Israel.
Pero dice en el versículo 21, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Es un milagro maravilloso lo que Dios hizo allí con ellos. Dice que Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara. Esa vara es la vara de autoridad. La vara de autoridad que Dios le dio a Moisés como líder del pueblo de Israel. Y le dijo, levanta tu vara, y el mar se abrió. Imagínense una columna de agua de un lado al otro, y a través de eso el pueblo pasó en seco. Hubo un camino para que el pueblo anduviera a través de él hacia el otro lado. Y una vez que el pueblo atravesó ese camino, dice que se cerraron las aguas. Moisés también declaró y se cerraron esas aguas, y el pueblo, los egipcios, se ahogaron, sus carros se desbarataron, y ellos murieron allí en esa situación, murieron ahogados. Dios está a tu favor, y Él está abriendo caminos para que nosotros andemos a través de ellos, caminemos a través de ellos y veamos la gloria de Dios. ¿Qué milagro más grandioso el que Dios hizo en esta ocasión! Esto no lo había visto antes un ser humano, cómo Dios abrió ese mar para que ellos pudieran pasar. Y eso mismo el Señor nos lo está diciendo en Isaías, capítulo 43. Dice en Isaías, versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así dice Jehová, así te dice Dios. Yo también voy a volver a abrir caminos en esa soledad, en esos desiertos. Yo voy a estar allí contigo. No temas, porque yo estoy trabajando, yo estoy haciendo cosas nuevas. El Señor nos repite sus manifestaciones, sus milagros. Yo estoy haciendo cosas nuevas y cosas aún mayores haré por ti, así como las hizo el Señor con el pueblo de Israel. Pero tenemos que buscar más que esas manifestaciones, buscar en el Dios que produce, que hace esas manifestaciones, y confiar en que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros le estamos pidiendo, que estamos necesitando. Dios quiere que tú, más que esos milagros, sencillamente aprendas a confiar en Él. Porque eso mismo fue lo que sucedió con el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Muchos le pedían al Señor milagros,
¿Y por qué no haces milagros? ¿Y cuándo vas a volver a multiplicar los panes y los peces? O sea, siempre le estaban pidiendo milagros, pero lo que el Señor quería era el corazón. Y Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que nuestro corazón le busque a Él, no por lo que Él hace solamente, sino por lo que Él es. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Así que considera lo que Dios te está hablando en esta hora y medita de que nada de lo que está sucediendo en tu vida es casualidad. Dios te está formando, Dios está permitiendo que atravieses o que atravesemos por desiertos. Todos pasamos por esos desiertos y Dios quiere que aprendamos a adorarlo, aprendamos a confiar en Él. Y eso fue lo que sucedió con Moisés. Esa confianza de Moisés no fue de la noche a la mañana. Recordemos cuando Moisés tuvo ese encuentro con Dios en la zarza y Moisés pensaba, no, después de tantos años allí en el desierto, él pensaba, no, yo no sé ni siquiera hablar. Cuando Dios le encomienda ese trabajo de ir a sacar al pueblo de Israel de allí de Egipto, él no se consideraba apto para esa empresa, pero Dios lo fue empoderando y él fue conociendo a ese Dios amoroso, a ese Dios que daba confianza, le daba promesas y le decía, yo estoy allí contigo. En ese proceso Moisés aprendió a conocer a Dios y por eso él se enfrentó al faraón de Egipto. Asimismo, nosotros tenemos que empoderarnos con lo que Dios nos dice en su palabra, empoderarnos con la comunión con Dios por el poder del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros entendamos que nuestra vida, desde que nosotros recibimos a Cristo, nuestra vida espiritual es por etapas. Y esas etapas las estamos viendo aún en nuestra vida física. Recordemos que cuando nacemos físicamente, nosotros no sabíamos ni siquiera alimentarnos, nos alimentaban. Y luego fuimos como agarrando la cucharita y nos chorreábamos todo, ¿sí? Pero luego aprendimos a alimentarnos por nosotros mismos y hasta luego alimentamos a otros. En la etapa de caminar, al principio ni siquiera caminábamos, ni siquiera nos cargaban, luego gateábamos, luego empezamos a caminar de una manera tambaleante, pero luego caminamos firmemente. Y así en otras etapas de nuestra vida, a estudiar, en nuestras relaciones, fue por etapas. Asimismo es en nuestra vida espiritual, es por etapas. Por etapas, bueno, yo les voy a comentar algunas de esas etapas en mi vida espiritual. Primero, recibir a Cristo, nacer de nuevo. Esa es la primera etapa. El conocer que necesitaba al Señor Jesús, recibirlo en mi corazón, nacer de nuevo. Pero luego viene otra etapa y es la de aprender a leer la Biblia, aprender a orar, aprender a relacionarme con Dios, aprender disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, vigilias, aprender también a servir a otros. Son etapas en nuestra vida y en cada una de esas etapas hay desiertos. En cada una de esas etapas aprendemos también a conocernos a nosotros mismos y en la vida cristiana a conocer a Dios. Así que cuando estemos pasando por los desiertos en la etapa en la que estemos viviendo en este momento, pues sencillamente tenemos que creer que Dios está en ese proceso. Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está trabajando en nuestras circunstancias. Confiemos que el Señor
Hay un pasaje que el Señor me ha dado a mí en el Salmo 40, yo lo he compartido muchas veces. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y clamé a Él, y Él escuchó mi clamor y me sacó del pozo cenagoso. ¿Cuántas veces estamos en ese pozo cenagoso y el Señor nos dice: ten paciencia, clama, pero ten paciencia, porque yo te voy a sacar de ese pozo? Y he visto cuántas veces el Señor me ha sacado del pozo, pero no nos desesperemos, no nos angustiemos. El Señor nos dice: ten paciencia, espera en Jehová, espera el tiempo del Señor. Mientras tanto, adora, mientras tanto, da gracias, porque a veces nos pasa como el pueblo de Israel, a renegar, a pelear con Dios. ¿Por qué? Porque no entremos en ese proceso negativo. Más bien creamos que Dios está allí pasando ese desierto con nosotros. Él no nos ha dejado solos. Miremos también lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 8. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Allí el Señor nos está diciendo: bueno, cuando yo responda a esas necesidades, a esas circunstancias difíciles por las cuales estás pasando, no te olvides de reconocerme, no te olvides de darme la gloria, que no se enorgullezca tu corazón, porque es que muchas veces cuando ya Dios suple nuestra necesidad, nos olvidamos y hasta pensamos que, es que como yo soy tan inteligente, es que como yo sí sé hacer las cosas bien, entonces por eso es que yo logré esto. No, que no se enorgullezca nuestro corazón y digamos que fue por nuestras capacidades. Que nuestro corazón sea humilde en reconocer que fue el Señor el que obró de esa manera. Dios nos está diciendo: mira, yo estoy contigo, yo te voy a suplir, pero cuidado, porque esto también pasó con el pueblo de Israel y se enorgulleció su corazón, no reconoció esas manifestaciones de Dios, como nos dice allí, que les dio maná, que les dio agua cuando estaban en el desierto y sacó agua de las peñas. Entonces Dios hace manifestaciones gloriosas y muchas veces no reconocemos esto. Y muchas veces pasamos, no solamente uno, como pasó el pueblo de Israel, 1, 2, 3, 5 años, pasaron 40 años. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Cuando oigas, dice el Señor, cuando oigas mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, como sucedió con este pueblo de Israel. Así que muchas veces pasamos por el desierto porque Dios está tratando nuestro corazón. Dios está tratando nuestra vida. Yo recuerdo que yo he pasado por muchos desiertos. Yo he pasado por esas diferentes etapas que les he estado comentando, tanto en la vida espiritual como en la vida física. Una de esas etapas
también fue, digamos, en la parte emocional, cuando conocí a mi esposo, que al principio él fue mi profesor de estudio bíblico y la etapa era él allá y yo acá como una alumna estudiando la palabra de Dios. Luego empezamos a ser amigos, a conocernos, luego fuimos novios, luego fuimos esposos. Fíjense, son diferentes etapas y en esas etapas hubo desiertos. No fue todo fácil, hubo desiertos, pero esas etapas nos han traído hasta aquí. También etapas en la vida económica. Yo trabajaba, ganaba muy bien, compartía con mis padres, mi familia, compartía ese dinero. Yo pensaba que era súper generosa, hasta que cuando conocí al Señor y me hablaron del diezmo, de las ofrendas, ay Dios mío, ahí sí como que, ahí sí como que, ¿cómo así? ¿Y por qué yo tengo que dar mi dinero? Pero Dios me fue enseñando que en la medida en que yo daba, en la medida en que yo obedecía en esa etapa también de mi vida, Dios me iba a bendecir. Y se los puedo decir, Dios me ha enseñado a ser buena administradora, Dios me ha enseñado a honrarlo a Él, Dios me ha enseñado a través de todo este tiempo que Dios es mi proveedor, que Dios es el que sustenta mi vida, la vida no solamente mía, sino de mi familia. Dios es el Dios de la plata y del oro, pero tenemos que aprender también a través de esas etapas de obedecer lo que Dios nos dice en su palabra, porque a veces decimos, sí, Dios es bueno, Dios, pero no obedecemos lo que Él nos dice y por eso pasamos por los diferentes desiertos hasta que aprendemos la lección. Muchas veces nos tienen que pasar diferentes cosas para que aprendamos una lección. Así que en todas estas circunstancias, en todas esas etapas, Dios quiere formarnos. Dios quiere formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Todos estamos en este proceso hasta que vayamos a la presencia del Señor. Todos estamos en ese proceso, pero Dios quiere que aprendamos en esos procesos. Dios quiere que rindamos nuestro corazón, que no se endurezca nuestro corazón, que esos desiertos no pasen y pasen sencillamente sin aprender, que aprovechemos. Recordemos cada desierto, Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que reflexionar y quiero que tú reflexiones es, ¿qué te está enseñando Dios en este desierto por el cual estás pasando? ¿Qué te está mostrando el Señor? Que el Espíritu Santo sea el que hable a tu vida, porque esa es otra cosa. Cuando estamos en el desierto, cuando estamos en nuestros desiertos espirituales, no estamos solos, como lo digo anteriormente. Allí hay alguien que siempre nos va a estar enseñando y es el Espíritu Santo. Anteriormente, antes de conocer a Cristo, vivíamos en nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo lo que nosotros queríamos, lo que creíamos que era bueno, aún lo que creíamos que era bueno. Pensábamos que estamos haciendo bien, pero resulta que nuestro corazón es engañoso. Y cuando llegamos a conocer al Señor, Él nos va mostrando que no todo era tan bueno, que no todo lo estábamos haciendo bien y empieza a hacer correctivos en nuestra vida y para eso el Señor usa esos desiertos. Pero hay alguien que está allí con nosotros en esos desiertos y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía en esos desiertos, es nuestra luz. El Espíritu Santo es nuestro maestro y Él nos va guiando, nos va enseñando a través de esos desiertos qué es lo que Dios quiere en cada aspecto de tu vida, en cada etapa de tu vida, en cada área de tu vida. Dios nos está guiando hacia la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Una tierra de bendición.
una tierra en la cual conozcamos a Dios primeramente, tengamos esa comunión con el Señor. Pero es importante que reflexionemos acerca de esto, de que no es en nuestra carne, es en el Espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo, empieza esa lucha, como dice en Gálatas 5, la lucha de la carne contra el Espíritu. Es una lucha constante. Nuestra carne quiere una cosa, pero el Espíritu nos está llevando a hacer lo que realmente Dios quiere. Y allí, si alimentamos nuestro espíritu con la oración, con la palabra de Dios, con la comunión con los hermanos en Cristo, vamos a poder vencer, crecer y ver la gloria de Dios. Pero si dejamos nuestra carne allí, que sea la que nos esté alimentando, nuestra carne se alimente de la televisión, se alimente del TikTok, se alimente de el periódico, en fin, de tantas cosas de este mundo, se alimente, por ejemplo, de la pereza. Nos da pereza hasta ir a la iglesia o conectarnos con los de la iglesia. Nos da pereza o hacemos otras cosas que no están alimentando nuestro espíritu. Pero el Señor quiere que alimentemos nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que estemos fortalecidos cuando pasemos por esos desiertos. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Dice en Gálatas 5, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Mas ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí se nos dice claramente cuáles son los frutos del Espíritu y cuál es el resultado de la carne. El resultado de la carne, allí nos dice claramente, tenemos que reflexionar, mirarlos, leerlos y evaluarnos qué de estas cosas están en nuestra vida y están haciendo que pasemos por esos desiertos, porque muchas veces pasamos por el desierto es por nuestro pecado. Muchas veces pasamos por el desierto es por nuestra ignorancia de lo que Dios también quiere para nosotros. Que no te esté sucediendo esto. Y si al reflexionar ves que algo de esto está sucediendo en tu vida, sencillamente pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios y que sea Él, arrepiéntete y que sea el Señor obrando sanidad en esa área de tu vida. Y apropiate de lo que dice la palabra de Dios, del fruto del Espíritu. Pídele a Dios que ese fruto del Espíritu se haga evidente en tu vida, que ese fruto del Espíritu se manifieste, porque muchas veces somos cristianos, pero ese fruto no se manifiesta, ni con el amor en nuestra familia, ni con el amor o también la paz. No hay una paz interior, no hay fe, no hay bondad. No se está manifestando el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces tenemos que evaluar. Realmente Dios está manifestándose, pero realmente estoy conociéndolo, estoy teniendo esa relación con Él, estoy buscando ver la gloria de Dios en mi vida y a través de mi vida. Se está manifestando el fruto del Espíritu Santo en mi vida.
consideremos esto. Y yo le pido al Señor, le oro al Señor, para que el Espíritu Santo esté ministrando en tu vida a través de esta palabra, así como lo ha hecho con la mía y lo está haciendo. Gracias, Señor Jesús, por todas las manifestaciones que tú has tenido para bendecirnos. Pero, Señor, más que eso, queremos es conocerte a ti. Queremos es estar en intimidad contigo. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para agradecerte en todo tiempo, independiente de las dificultades o de los desiertos por los cuales estemos pasando. Saber, Señor, que tu presencia va con nosotros, que eres tú el que estás abriendo camino, Señor, en ese desierto, y que estás haciendo un jardín, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón y alrededor nuestro. Hoy bendigo, Señor, a cada persona que está viendo esta palabra, este mensaje. Gracias, Señor, bendíceles. Espíritu Santo de Dios, que seas tú también guiándoles a disfrutar de esa comunión contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, suple cada una de sus necesidades, Señor. Pero la mayor necesidad que tenemos, Señor, como hijos tuyos, es conocerte. Que en eso, Señor, se goce nuestro corazón. Que no solamente de oídas te escuchemos, sino que realmente, Señor, te conozcamos. Que nuestro corazón se rinda delante de ti en obediencia, Señor. Hoy te alabo y te bendigo y te doy gracias por este privilegio que me das de compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.